Bienvenidos al presente video sobre pirámide poblacional. En la segunda unidad de este módulo de epidemiología tenemos el aprendizaje de lo que es la demografía, ¿sí? En cuanto a este componente, nosotros es muy valioso que nosotros podamos comprender, porque siempre es uno de los gráficos que en muchas ocasiones nosotros lo observamos y no sabemos para qué nos sirve. Entonces nosotros, ya como gerentes en salud, nosotros vamos a ver lo que es una pirámide poblacional. La pirámide poblacional es una representación gráfica de la distribución de la población por edad y sexo en un eje de coordenadas. Es decir, yo siempre lo manifiesto, que es como ver una fotografía panorámica en donde toda la población de un país se encuentra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una pirámide poblacional, es el gráfico de todos los habitantes de un país o de una localidad. Generalmente las pirámides poblacionales son constituidas luego de realizar un censo poblacional o también esto es una cuestión de que los estadísticos lo realizan y ya vamos a ver cómo lo van a realizar. Proporciona esta pirámide poblacional información demográfica y sanitaria mediante las observaciones de su morfología. Ustedes han de decir, ¿y cómo vamos a observar? La pirámide poblacional es un gráfico que brinda información sobre la población de un lugar en un momento determinado. En ella se representa básicamente la composición por edad y sexo de la población, pero además se puede inferir otro tipo de información, como migraciones, mortalidad infantil, guerras, epidemias, políticas vinculadas a la natalidad. Nosotros aquí tenemos en el gráfico ya una representación de una pirámide poblacional. Esto vamos a ir viendo cómo son las normas para graficarla y cuántos tipos de pirámides existen. ¿Cómo se hace? Es necesario contar con los datos de la población de una jurisdicción discriminados, es decir, divididos por edad y por sexo. Esta información puede ser obtenida a través de los censos de población. En el eje horizontal, es decir, hacia abajo, y nosotros tenemos las edades en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos las cantidades, ¿sí? Las cantidades que nosotros tenemos hacia un lado, lo que son las mujeres, y hacia el otro lado, lo que son los varones. Vamos a ver que nosotros en este gráfico ya vamos a comenzar a ver, si ustedes le ven, es rosa lo que significa mujeres y es azul lo que significa varones. Esta es la pirámide poblacional de nuestro país en el 2010. Si es necesario, vamos a volver a visorarla y a analizarla. En el eje vertical se representan los grupos de edades. En general, para la construcción de una pirámide de población, se establecen grupos con intervalos de 5 años. Esto nosotros no podemos modificar. Son lineamientos demográficos mundiales. Las edades menores se ubican en la base del gráfico y las mayores en la cima. En el eje horizontal se representa la cantidad de población según ambos sexos. Hacia la izquierda del eje se ubican los datos correspondientes a los varones y hacia la derecha la información correspondientes a las mujeres. Bien, aquí tenemos un gráfico de la pirámide poblacional. Nosotros vamos a ir viendo cómo están el gráfico. ¿Sí? En el color rosa están las mujeres y en el color azul se encuentran los varones. Aquí, de 0 a 4 años. Ustedes están viendo que nosotros partimos de un eje
que es el 0. ¿Sí? Entonces, de varones existe 4.2 y de varones 4.1. ¿Ya? En el eje, luego, después, para nosotros en el gráfico, luego, después irá de 5 a 9 y luego de 10 a 14, ¿no es cierto? Entonces, allí lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que vamos a ir observando en una pirámide poblacional? Es el contorno. Es el contorno de la pirámide poblacional. Ejemplo, vamos a leer el de 90 a 94 años. Nosotros tenemos aquí casi una sola línea de lo azul. Y en el rosa es más claro, 0,2. En el azul, 0,1. ¿Qué nos indica aquí? Que hay menos varones de edad de 90 a 94 años y las mujeres están en mayor tendencia. ¿Sí? Entonces también vamos a ver, allí ya nos indica una tasa de mortalidad más alta en los varones que en las mujeres. Vamos a ver aquí nosotros, la población joven en demografía se dice que son los menores de 15 años, ¿sí? Por eso es lo que se clasifica. Entonces, nosotros aquí vamos a ver los varones y las mujeres, 4.4, 4.4, están equivalentes, ¿sí? Entonces nosotros, esta estructura, esta pirámide es del Ecuador. Entonces nosotros vemos que la población joven, es decir, la menor de 15 años, tenemos todavía una base ancha, ¿ya? Y ya vamos a ver los tipos de pirámides. Entonces tenemos una población joven bastante alta. Luego vamos a ver ya los mayores de 65 años. Miren, si ustedes se dan cuenta, el índice de mortalidad de los varones es mayor que el de las mujeres. Vamos a ver también otra muestra, la tasa de natalidad, ¿sí? Aquí tenemos mayor en los varones que en las mujeres. Entonces, así vamos viendo que nosotros tenemos una base ancha hasta los 15 años. Luego vamos con la tasa de mortalidad. Y esta tasa de mortalidad se incrementa desde los 35 años. Es por eso que se dice que la pirámide poblacional es un gráfico de toda la población de un territorio determinado en un tiempo determinado y que nosotros mediante la observación podemos ver incluso hasta la migración. Supóngase que esta pirámide poblacional sea la del 2000, en donde hubo un gran fenómeno migratorio. Entonces, viene la muesca muy adentro. Estas muescas, por ejemplo, de los mayores de 35 años pueden ser por mortalidad o pueden ser por movimientos migratorios, porque es población económicamente activa y está en la edad de trabajar, ¿sí? Por el bienestar de su familia. Entonces, esta es la lectura más o menos indicándoles de una pirámide poblacional. Recordar que las normas son internacionales. No podemos modificar ni los rangos de edad, que son cada 5 años, ni tampoco su base, su horizontalidad, en donde las mujeres deben de estar a la derecha, los varones hacia la izquierda. Ahora bien, vamos a pasar a ver para qué nos sirve una pirámide poblacional. Podemos comparar el comportamiento demográfico. Por ejemplo, se puede conocer si la mortalidad y la natalidad han variado en los últimos años. Analizando varias pirámides de un mismo lugar correspondientes a diferentes momentos históricos, se puede reconstruir su historia demográfica.
Como les hacía la referencia, si vemos la del 2000, podemos ver una gran muesca en ese grupo de población. Entonces, así vamos reconstruyendo todo lo que son movimientos o natalidad o mortalidad de las personas. Se puede analizar, entre otras cosas, un fenómeno de migración relacionando las pirámides que corresponden al lugar donde se emigra un grupo de población y al lugar a donde dicha población pertenece. ¿Sí? Entonces, donde llega va a incrementar ese grupo y en el que se va a disminuir. ¿Cuántos tipos de pirámides poblacionales hay? Mirarán que solamente observando este gráfico nosotros podemos determinar cuánto es el desarrollo de un país. La pirámide poblacional estable. Este modelo de pirámide corresponde a poblaciones en que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo tiempo. Aquí tenemos nosotros el ejemplo. Esta es una pirámide estable. Si ustedes buscan la pirámide poblacional, por ejemplo, de un país que está en condiciones económicas y muy bajas, es Haití. Ustedes pueden observar una base ancha, ¿sí? Entonces nosotros podemos manifestar que es un país pobre. Nacen muchos, pero hay una alta tasa de natalidad y hay una alta tasa de mortalidad. La pirámide poblacional progresiva es típica de los países pobres. ¿Ya? La pirámide poblacional progresiva en este modelo se observa la base muy ancha y una cúspide o cima muy angosta. Es típico de poblaciones en las que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido. Si nosotros vemos nuestra pirámide poblacional, hace algún tiempo teníamos una pirámide con una base mucho más ancha que la de actualmente, ¿sí? Entonces vemos cómo vamos mejorando. Entonces, las pirámides poblacional progresiva es típica de países pobres. Leyéndola a la presente, miren, luego de los 15 años existe una elevada mortalidad o movimiento migratorio. Los movimientos migratorios, la mayoría se da por necesidades económicas, necesidades de mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, esto es lo que nos representa. Entonces, cuando se dice que el país tiene una gran cantidad de población joven, significa los menores de 15 años. Allí nos olvidamos de la mayoría de edad, que en nuestro país es 18 años. En otros países son los 15 años, los 16 años. Los 16 años demográficamente ya es mayoría de edad. Sí, como les explico, el joven está hasta los 15 años. Entonces, esto en demografía, esto no se ha movido varios tiempos, entonces esto es estable. Nosotros no podemos decir a los grupos etarios, para hacer este histograma vertical lo voy a poner de 10 en 10 años. No es válido. Pues cada uno de ustedes o alguno de ustedes puede ir al INEC a trabajar y estas ya son normas internacionales. Únicamente lo que si existe alguna actualización podemos recogerla y realizar. La pirámide poblacional regresiva, en cambio, es típica de los países desarrollados. En este modelo, la base de la pirámide es más pequeña que los escalones siguientes. La pirámide adquiere una forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja. Este fenómeno genera un envejecimiento de la población. Generalmente estas pirámides poblacionales se dan en los países europeos. Recordemos que nuestra población migró en el 2000 y en los años 90. ¿Por qué? Por nuestras condiciones económicas y emigró la mayoría a Europa. La población estaba muy envejecida y al recibir nuestra población, lo que se favoreció es
la tasa de natalidad incrementó y también se ayudó a esta población envejecida en el apoyo de una vida digna. ¿Por qué? Porque nuestros ecuatorianos asistieron a esta población. Es uno de los trabajos más frecuentes que existe, el cuidado de esta población envejecida. Sin embargo, nosotros podemos ver que también tiene una población económicamente activa bastante grande, ¿sí? Menores de 65 años y mayores de los 15 años es la mayoría de la población. Estos, repito, una pirámide poblacional regresiva es típico de países desarrollados. Entonces, no hay un ideal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una pirámide poblacional progresiva, significa que nuestra población joven está en desventaja. Tenemos altas tasas de natalidad y de mortalidad. Ustedes ven aquí en esta pirámide poblacional, en cambio, la tasa de natalidad está disminuida y la de mortalidad más o menos se mantiene. En cuanto a la pirámide estable, es cuando se está transformando ya en regresiva. ¿Sí? Entonces, esto es los contenidos de la pirámide poblacional. Espero que hayan comprendido la importancia de este gráfico, que muchas de las veces decimos, ¿y para qué nos servirá? ¿Sí? Es como ver una fotografía de toda la familia de un país o de un territorio determinado y que nos ayuda a nosotros de una forma ligera leerla y preguntarnos y decir qué ocurrió en esa temporada, qué pasó, y recurrir a otras fuentes de información. Muchísimas gracias y éxitos en su vida.